un título de clase, no es el título de la unidad. La gran idea es un movilizador. Ojo con lo que estoy diciendo, es un movilizador tanto del profesor como de los estudiantes en el logro del propósito de esa unidad. Eso es la gran idea, ¿ya? Esto es nuevo en educación. Está tomado del mundo de las ciencias sociales, perdón, de las ciencias naturales. Física, química, biología son los que hablan o se estructuran a partir de la gran idea, ¿ya? Y nosotros en la clase de religión tomamos ese concepto de la gran idea y redactamos, diseñamos todas las unidades didácticas a partir de esa gran idea. El Ministerio de Educación está trabajando todos los programas de estudio a partir de la gran idea. O sea, el programa de religión es visionario, por eso saqué la transparencia para que pudiéramos dialogar en esto. El programa de religión es visionario. El programa de religión se adelanta en ese aspecto a lo que el ministerio está preparando para otras asignaturas. Imagínense en eso. Que es muy relevante, es muy importante para la clase de religión. Y ya lo dicen de la priorización y también lo plantean respecto al programa de estudios de la EREC 2020. Bueno, entonces, como yo decía, la gran idea tiene el valor y la gran importancia de ser un sintetizador de aquello que es fundamental en toda la unidad, ¿ya? Integra o debiera integrar todos los elementos de la unidad, que es lo que dice la unidad de currículum, ¿cierto?, sobre la priorización. Debe integrar todos los elementos de la unidad y debe ordenar para que haya coherencia en todos los recursos, los instrumentos, los criterios, en todas las estrategias, en todas las actividades. Todo lo que yo haga dentro de esta unidad, en mis planificaciones, debe contribuir o debe tener presente de manera horizontal, ¿ya? Como un transversal incluso podría ser, pero no es un objetivo, ojo, no es un objetivo. Debiera ser el orientador de todas mis clases. Es decir, cada cosa que yo haga en este curso debiera tributar o debiera tener como foco tener esta gran idea, que Dios nos creó para vivir como hermanos e hijos suyos, en este caso específico. Si nosotros revisáramos, por ejemplo, todo lo anterior en esta misma presentación, ¿ya? Todo contribuye, toda esta unidad, si nosotros revisáramos cada uno de los elementos que están en esta unidad, tanto los objetivos de aprendizaje como el de aprendizaje actitudinal, los propósitos y todo lo que venga después, tiene que estar en línea con esta gran idea, ¿ya? Ahora, esta gran idea, ¿cómo hago la bajada hacia mi planificación? ¿Cómo hago para que esa gran idea esté de acuerdo o me ayude, me contribuya a mi planificación? Usted puede, como profesor, redactar la gran idea de su clase, ¿ya? Pero ojo, puede ser el título de la clase o puede ser la gran idea de la clase y a partir de esa gran idea redacta un título, puede ser distinto, ¿ya? Esta gran idea debe ser la que orienta todo lo que yo voy a realizar en esa clase. Pero esta gran idea que yo redacto, por ejemplo, no sé, en una clase, en la primera clase voy a hablar de que Dios es creador, ¿ya? Tributa esa idea, esa gran idea, a esta gran idea. Voy a hablar en la siguiente clase que Dios nos crea a todo lo que existe y a nosotros los seres humanos. También tributa a esta gran idea. En otra diré que la creación es un acto amoroso de Dios. Bueno, ahí también tributa a esta gran idea porque nos trata como hijos. Dios creador quiere que vivamos como hermanos. Bueno, ese título o esa gran idea también tributa. No sé si me logro. Me gusta verlos también a ustedes, por eso me gusta más lo presencial que lo virtual, pero me adapto a lo virtual. No sé si se entiende lo que estoy explicando, si soy claro en lo que estoy explicando con la gran idea. ¿Se entiende, no? Díganme con el dedito para arriba o si alguien dice que sí, activa el micrófono. Una duda. Las dudas, por favor, para el final. Ya, ¿Ya? perfecto. Pero ¿Ya? tiene relación con esto, ya. Al Gracias. final. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Sigo entonces. ¿Ya? Para que tengamos el panorama general, por eso prefiero que las preguntas se hagan al final. ¿Ya? Para que tengan el panorama general y después me van haciendo las preguntas y me destruyen toda la presentación si quieren. Bueno, entonces, la gran idea.
tiene que, todo lo que yo realice, si yo por ejemplo digo en una clase, mi primera clase de esta unidad va a ser Dios es el creador o la acción creadora de Dios, por ejemplo, no sé, Dios creador, todo lo que yo realice, los criterios, los indicadores, los recursos, las estrategias, las guías, el video, no sé, todos los elementos que yo tome para mi clase, todos los elementos que yo incluya en esa planificación, tienen que tener presente esta gran idea, que Dios es creador. ¿Ya? Bueno, sigo. ¿Qué es lo que viene, qué es lo que viene después? ¿Ya? Después viene, bueno, este otro elemento nuevo y también importante, fundamental, creo yo, para nuestras clases y para que efectivamente cumpla con el propósito de formar religiosa y espiritualmente, o formar la dimensión religiosa y espiritual, que son las preguntas esenciales, ¿ya? No todos los programas de estudio del Ministerio de Educación, no todos los programas del Mineduc que están diseñados a partir de preguntas esenciales. Ellos están trabajando también en eso, y aquí nos adelantamos de nuevo, ¿ya? Nos volvimos a adelantar al Ministerio de acuerdo a lo que ellos están trabajando con otros programas de estudio. Las preguntas esenciales, a ver, voy a ser bien sincero también con ustedes porque creo que corresponde. Pretendo no dispararme en los pies, ¿ya? Pretendo que ustedes lo tomen curricularmente y profesionalmente, ¿ya? Mire, hemos detectado varias personas que forman profesores de religión en algunos centros de estudio, hemos detectado algunas preguntas que están mal diseñadas, ¿ya? Siendo bien sincero, hay algunas preguntas que están mal diseñadas y hay que modificarlas cuando se haga el primer ajuste curricular en el futuro. ¿Por qué digo esto? Porque después cuando ustedes revisen las preguntas esenciales van a encontrar que algunas de ellas no están de acuerdo a lo que yo estoy planteando ahora, ¿ya? Y por eso es importante sincerarlo de inmediato. Hay algunas preguntas que hay que modificar, ¿ya? Ojo, para que una pregunta, cuando ustedes evalúen las preguntas que están en el programa, para que una pregunta efectivamente esté bien hecha, esté bien diseñada, para que sea pregunta esencial, no se puede responder con una palabra, menos con un sí o con un no. Cuando usted diseña una pregunta, tiene que evaluar que efectivamente esa pregunta no se responde con un sí o con un no, sino que estas preguntas tienen que contribuir al pensamiento profundo. ¿A través de qué? De, de, de la argumentación, de la fundamentación, de la reflexión, del pensamiento. Es decir, el estudiante no, cuando yo le hago una pregunta en la clase, no puede decirme sí o no. Tiene que ser una pregunta que le exija mayor elaboración en la respuesta, ¿ya? De acuerdo a ese criterio, de acuerdo, yo no sé si trabajaron ayer al aula socrática con Solange, no me acuerdo qué estrategia trabajaron, porque, bueno, les mandó saludos Solange porque ayer en la tarde nos acordamos de ustedes, hablamos de todos los que están trabajando aquí, muy encantada quedó ella de todos ustedes, ¿ya? Bueno, cuando ustedes trabajen preguntas, si ustedes trabajan preguntas con sus estudiantes, primero piénsenlo ustedes. Por eso es que no puedo llegar a la clase, no puedo llegar a mi clase. Ojo con esto, no puedo llegar a mi clase y inventar ahí unas cuantas preguntas. Yo tengo que pensarlas antes y tengo que ponerlas en mi planificación. Y tengo que, ojalá, un cuaderno donde yo voy anotando mis clases y voy ahí registrando aquellas preguntas que me puedan ser útiles para mi clase. Bien, vuelvo a la presentación. Entonces, estas preguntas esenciales ya tienen como principio, como norte, como fundamento curricular, orientar la reflexión en torno al marco teórico de la clase. Ojo, estas preguntas son para el profesor, son para la planificación, son para que usted detecte aquellos conocimientos, aquellas habilidades y aquellas actitudes que debo trabajar en mi clase, ¿ya? Por eso es que estas preguntas son flexibles y yo puedo modificarlas, puedo cambiarlas, ¿ya? Estas preguntas son de toda la unidad. Por eso es que a la hora de yo planificar mi clase, por ejemplo, debiera tener un cuadrito en donde pongo las preguntas esenciales
de esa clase y que deben contribuir a esa gran idea que yo también me planteé, ¿ya? Aquí ya estoy dando elementos de planificación, que es lo que viene más adelante, ¿cierto? Entonces, ojo, las preguntas, no sé qué hora es, cuánto tiempo me queda, todavía me queda tiempo. Entonces, estas preguntas le tienen que ayudar. ¿Las puedo usar con los estudiantes? Sí, puedo usar alguna con los estudiantes, pero lo importante es que le sirvan a usted para la reflexión y para ir adecuando sus clases de acuerdo a esa trazabilidad. No puedo hacer la misma pregunta en un tercero básico que en un primero medio. Tienen que ser tienen que provocar una elaboración y una fundamentación distinta en mi estudiante. ¿Ya? Bien, sigo. Después de las preguntas esenciales, usted se encuentra con los indicadores sugeridos. ¿Ya? Estos indicadores se sugieren, no es que usted los tome y los realice tal cual. ¿Ya? Son, lo dice el mismo cuadro, indicadores de evaluación sugeridos. Estos indicadores de evaluación sugeridos son a partir de cada uno de los objetivos de aprendizaje. ¿Ya? Los indicadores no son objetivos de clase, pero sí me pueden orientar en mis planificaciones. Ese es el propósito. Ojo, los indicadores, como dice muy bien la primera frase que está ahí, promueven el aprendizaje, deben llevarme a reflexionar en torno a cuáles son los mejores recursos, cuáles son los mejores materiales, qué es lo que van a realizar mis estudiantes para ir provocando, promoviendo ese aprendizaje. Ese es el propósito de los indicadores. Luego, hay una falta ahí que hay 2D, ¿ya? Creo que hay otra falta después, no logré cambiarlo después. Bueno, orientan el material de la clase, ayudan a diseñar los instrumentos y los recursos para la clase. ¿Ya? Usted toma este indicador y dice, bueno, aquí me está pidiendo este indicador que yo realice tal y cual acción en la clase o que prepare tal y cual material para que mi estudiante realice esta acción y logre el aprendizaje. Es decir, tienen como propósito orientarme hacia el aprendizaje. Y por último, también hay que descubrir en ellos aquellas habilidades y actitudes que voy a desarrollar en mi estudiante. Ojo, y esto es muy importante, acuérdense algo que yo decía ayer, ¿ya? Yo ayer les contaba a ustedes, me parece que cuando yo planificaba mis clases, lo primero que pensaba era en el contenido, ¿se acuerdan? Entonces, cuando yo planificaba mis clases, lo primero que decía, bueno, con el sexto A tengo que ver el nacimiento de Jesús, con el octavo B tengo que ver la primera bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu porque ellos es el reino del cielo. Y yo centraba mi clase en el contenido, ¿ya? Hoy día, el nuevo paradigma me dice que tengo que centrarme en las habilidades y las actitudes. Cuidado, que este es un peligro, una tentación muy fuerte, ya a nivel didáctico, de que los indicadores me reduzcan a la apropiación del contenido, porque en ese caso seguiría haciendo lo mismo que estaba haciendo en el ELEC 2005 y me quedo con ese programa entonces, ¿ya? Entonces, cuidado con que la meta sea la apropiación del contenido. Bueno, sigo. Me quedan 15 minutos, un poquito más. Ya, entonces, la conexión interdisciplinaria. Esta es una novedad en el programa, esta es un elemento nuevo en el programa, ¿cierto? Y que es muy rico, muy importante que ustedes lo consideren. La orientación interdisciplinaria, perdón, la conexión interdisciplinaria. En este caso, con un objetivo de aprendizaje de orientación. ¿Ya? Miren, en el programa, si ustedes revisan todo el programa, se van a encontrar con que está conectado con ciencias sociales, lenguaje, historia, educación cívica, ciencias naturales, educación física, orientación, filosofía, etc. Entonces, hay muchas asignaturas, ¿ya? Con las que usted se puede conectar. Ojo, ¿solo con esas me tengo que conectar? No, usted selecciona, acérquese al profesor que usted quiera, ¿ya? Y busquen ahí los objetivos. Esto es para decirle a usted nada más que una orientación. Oiga, mire, en esta unidad usted se puede conectar con este profesor a partir de este objetivo, ¿ya? Eso es lo que le está diciendo la conexión interdisciplinaria, ¿ya? Ojo, solo con las asignaturas que están conectadas en el programa me tengo que vincular en mis planificaciones. No,
Usted se puede vincular con tecnología, con arte, con música, con todas las asignaturas. Es más, si hace un trabajo interdisciplinario, o mejor aún, de integración pedagógica, se puede conectar con 2, 3, 4 asignaturas. A ver, importante, queridos colegas, perdón, ahí me equivoqué, ahí sí. Importante, queridos colegas, una cosa es la integración didáctica, perdón, la integración pedagógica, y otra cosa es la interdisciplinariedad didáctica, ¿ya? Les sugiero, por ejemplo, a lo mejor, no sé, si ya lo saben o ya tienen dominio sobre ese tema, bien, bendito sea Dios por ello. Pero si alguien no tiene claridad respecto de la diferencia que hay entre la interdisciplinariedad y la integración pedagógica, les sugiero, hay talleres en el CPIP gratis respecto del tema hoy día. La unidad de currículum también está ofreciendo muchos talleres, ¿ya? Hay otros lugares donde también se capacita en integración o en interdisciplinariedad, ¿ya? Solo alguna idea, ¿ya? La interdisciplinariedad didáctica, los estudiantes integran el conocimiento, pero cada profesor evalúa su parte. Esa es la interdisciplinariedad. Cada profesor evalúa su parte. Por el contrario, la integración pedagógica se integra los objetivos de las clases. Se integran estos objetivos y se evalúa de manera conjunta. Es decir, los profesores evalúan un solo producto. Doy 2 ejemplos. Uno de cómo yo trabajaba y otro que me encontré en un colegio que fui a visitar. Cuando yo hacía clase, se hablaba más bien de integración pedagógica, ya por la década del 90, no, perdón, en 2006, 2007, yo trabajaba en un colegio, ¿ya? 2008 más bien, sí, por ahí en esa época, hacia finales de la primera decena del 2000. Yo trabajaba en un colegio y yo siempre me acercaba a otros profesores y les decía, oye, ¿por qué no hacemos un trabajo juntos? Les costaba un poquito porque no se hablaba tanto de la interdisciplinariedad, como que había resistencia y lograba convencer a algunos. Perdón, en la década del 90 también lo hacía, en el Compañía María Poquindo, ¿ya? También lo hacía ahí con algunos profesores. Lograba vincularme con música, por ejemplo, y con arte. Y alguna vez también me integré con tecnología en ese colegio. Fíjese, ya en la década del 90, ¿ya? Todavía no se hablaba de integración pedagógica ni de interdisciplinariedad a nivel masivo, pero yo ya había encontrado ahí un gustito, decía yo, a ver, se puede hacer algo. Y por ejemplo, hablaba con la profesora, creo que esto lo hablé cuando me encontré con los profesores de San Bernardo, fue uno de los elementos que presenté en la década, como el 2005, 2006, cuando fui a hablar ahí con ustedes. No sé si alguno estará de esa época todavía, pero creo que hice referencia a esa actividad, a ese trabajo. También cuando trabajé en la CIP, trabajaba con los profesores, ahí estaba María Inés también, yo les hablaba a los profesores sobre la interdisciplinariedad. Bueno, entonces, yo trabajaba con la profesora de arte y yo le decía a la profesora, ella estaba viendo el vitral, este es un típico ejemplo, ¿eh? Ella estaba viendo el vitral como recurso artístico y yo estaba viendo la creación y le decía, oye, ¿por qué no hacemos un trabajo en conjunto? Y hacían o representaban a través del vitral el concepto teológico de la creación. Entonces ellos tenían que representar la creación a través de un vitral. La profesora de arte evaluaba los elementos artísticos, la limpieza, la pulcritud, los colores, si había aplicado bien los elementos, etcétera, ¿verdad? Ella evaluaba los elementos artísticos y yo evaluaba los elementos de religión, si estaba bien aplicado el concepto de creación, si se había comprendido la idea, etc. Entonces, cada uno evaluaba elementos distintos a través de sus rúbricas, porque lo hacíamos a través de rúbricas. Ella evaluaba con la rúbrica de música, de arte, y yo evaluaba con la rúbrica de religión, ¿ya? Luego, por ejemplo, en nuestro colegio, en la década de fines del 2006, 2008, por ahí, también hacíamos trabajo interdisciplinario, ¿ya? Con el profesor de lenguaje, ¿ya? Entonces,
él estaba viendo, por ejemplo, este profesor de lenguaje estaba viendo literatura, los recursos literarios, etcétera, y yo les proponía a los estudiantes algunos textos bíblicos para que ellos aplicaran esos elementos e hicieran reflexión a partir de estos textos bíblicos. Entonces, el profesor evaluaba los elementos literarios y yo evaluaba los elementos de religión. Eso es trabajo interdisciplinario. De integración pedagógica, por el contrario, es otra cosa distinta, ¿ya? Esto también les puede servir para sus planificaciones después, ¿cierto? Para las orientaciones para la planificación. Eh, de integración pedagógica. Fui a conocer un colegio en los Andes, ¿ya? Que está muy famoso hoy día porque hasta el ministerio lo ha propuesto como ejemplo, ¿ya? Este colegio, la unidad de currículum, lo ha propuesto como ejemplo, ¿ya? Cuando el 2018 yo fui a este colegio, que se llama precisamente el Colegio de los Andes, es un liceo industrial, ¿ya? Es un liceo técnico, TP. Bueno, este colegio, este liceo, el profesor, el 2016, tomó la decisión de hacer pura actividad de integración disciplinaria, a partir de la innovación pedagógica. Y yo entré a una clase que estaba la profesora de lenguaje, la profesora de historia y la profesora de religión, ¿ya? Y el tópico generador, ¿ya? De este trabajo de integración pedagógica era la Araucanía. Ese era el tópico generador. Y los estudiantes tenían que elaborar la conquista de la Araucanía. Ese era el tema, la conquista de la Araucanía a partir de la clase de historia. Y los estudiantes tenían que elaborar un tríptico. Y en ese tríptico también tenía que estar el aporte de la iglesia en ese proceso de conquista de la Araucanía. Y los estudiantes hablaban en el tríptico de cómo los jesuitas y los franciscanos se habían integrado con el mundo mapuche antes que llegaran los españoles en la conquista, ¿cierto? Y ese es un tema que yo descubrí en ese momento. Y los estudiantes estaban afanados trabajando en este tríptico. Y se evaluaba el tríptico en cuanto a la coherencia interna, las imágenes, los conocimientos de cada una de las disciplinas, que estuvieran bien redactados, que fuera coherente con el proceso histórico, que efectivamente hubiera, bueno, etc. Y se evaluaba un solo producto y se le ponía una calificación en las 3 asignaturas, ¿cierto? Eso es integración pedagógica. Distinto es de la interdisciplinariedad, ¿ya? Bueno, eso para que lo tengan como elemento a partir de cuando trabajen esto de la la conexión interdisciplinaria, ¿ya? Y ojalá sea más bien, más que interdisciplinaria, como digo ahí en la diapositiva, ojalá sea mejor aún, de integración, ¿ya? Bien, sigo. Perdón, las actividades sugeridas. Eso lo voy a ver luego. Padre Rodrigo, pregunto. Quedan Sí, quedan, poquitos minutos para el descanso. si quieres ver preguntas, Eso. Luis, ¿te Quiero parece? ver preguntas hasta ahora y luego volvemos. Termino el esquema curricular, ¿cierto? Termino el esquema curricular porque me quedan algunos elementos que ver y luego damos orientaciones para la planificación. Ya, a ver, Eso. pregunta. Ya. Eh, una pregunta. ¿Consideras pedagógicas las preguntas con alternativas para la clase de religión? A ver, muy buena pregunta. Mire, yo trabajé mucho, yo trabajaba, cuando hacía clases, trabajaba, me tocó trabajar con las dos modalidades evaluativas, tanto en concepto, ¿cierto? De la mayoría de los lugares donde trabajé, y también con nota sumativa, a partir de programas propios, ¿ya? Me han preguntado algunas veces si yo estoy de acuerdo con la nota en la clase de religión. Y si aquí me lo quieren preguntar, les voy a decir al tiro que no. Yo no estoy de acuerdo con la nota en la clase de religión. Creo que es una pérdida. No sé cuál es la categoría, qué es lo que pensarán ustedes o qué es lo que pensarán en la vicaría, pero es mi opinión personal, ¿ya?
Es solo mi opinión personal, tampoco es la opinión de Santiago al respecto, solo mi opinión personal. Yo no estoy de acuerdo y habiendo trabajado en las dos modalidades, ¿ya? ¿Qué pasa cuando hay preguntas de alternativas, ¿ya? Que se usa mucho en aquellos lugares donde la nota incide en la promoción, ¿ya? El problema de las alternativas es que por lo general, terminan reduciéndose a un contenido, ya la identificación, memorización o conocimiento de un contenido. Desarrollan escasamente las habilidades y las actitudes. Es muy, por lo menos de lo que yo he visto, muy pocas personas logran redactar preguntas de alternativas que efectivamente apunten hacia el desarrollo de habilidades y de actitudes. Es más, pongo como ejemplo lo que está pasando en el DEMRE. ¿Qué está pasando en el DEMRE? Ayer, el lunes y martes, jueves y viernes, se está tomando la PTU, ¿cierto? La prueba de transición universitaria. ¿Qué significa prueba de transición universitaria? Significa que estamos transitando entre la PSU y una prueba que va a venir después que todavía no tiene nombre, ¿ya? Todavía no tiene nombre, la prueba para entrar a la universidad. Estamos transitando, ¿ya? Estamos haciendo un giro, un cambio progresivo en el ingreso a la universidad, de cómo los niños van a ingresar a la universidad. ¿Qué pasa? ¿Por qué se está provocando ese cambio? Porque la prueba de selección múltiple con la que se diseña la PSU es casi exclusivamente contenidista. Por eso es que los preuniversitarios les puede ir tan bien. Y los niños que van a los preuniversitarios pueden subir sus puntajes, porque los adiestran mecánicamente para identificar el contenido y responder la pregunta. Por ello es que la pregunta de alternativas muchas veces se reduce a la apropiación del contenido. ¿Qué está pasando en el DEMRE? Antenoche estuvo el subsecretario de Educación Superior en la televisión dando una entrevista y justo logré verla, ya en 24 horas estaba el subsecretario, y él estaba explicando justamente lo que estoy diciendo. Pongo como fuente el subsecretario de Educación Superior del Ministerio de Educación. Y él decía que hoy día lo fundamental es la evaluación de competencias, no de contenidos. Y en la evaluación de competencias hay que redactar, y ahí están trabajando, por eso se tomaron 2 años en el DEMRE para lograr identificar la estrategia específica para eso. Hay que evaluar, y él decía, tenemos que evaluar más las habilidades y las actitudes que los conocimientos, porque hoy día el conocimiento está diversificado, está absolutamente democratizado. Hoy día los niños tienen el conocimiento en el celular. Aquí está el conocimiento. Entonces, el tema de la educación es cómo ayudamos a los estudiantes a que efectivamente descubran la utilidad que tiene el conocimiento para su vida, la significación que el conocimiento le permite para poder solucionar problemas, para poder vivir mejor, etc. Pongo un ejemplo. Un señor, un auxiliar en una escuela, tiene toda la expertise para cambiar las chapas de las clases, ¿cierto? Sabe hacerlo y lo sabe hacer muy bien. Tiene la habilidad, ¿cierto? Sabe cuál es la chapa que le puede servir y sabe dónde la tiene que poner y cómo la tiene que ubicar, los tornillos, el uso de las herramientas y toda la cosa. Tiene conocimiento sobre el tema. Pero resulta que yo estoy en la prueba final del año, donde tengo niños que probablemente se están jugando la promoción, ¿cierto? Y llega el auxiliar con el taladro, y llega el auxiliar es que yo tengo que cambiar las chapas, ¿no? Pero ¿cómo lo va a hacer ahora si no puede? Los niños están, tengo que ayudarles para que se concentren. No, pero es que a mí me mandaron a cambiar las chapas, ¿no? Entonces yo pregunto, ¿ahí está la competencia desarrollada? Tiene el conocimiento, tiene la habilidad, pero le falta la actitud. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que necesitamos personas que se les desarrolle actitudes, se les desarrolle habilidades, se les forme habilidades a partir del conocimiento. Y eso le va a ayudar a los estudiantes a ser mucho más felices en el futuro. Por eso, y termino con esto,
El DEMRE está planteándose la posibilidad, y ahí están trabajando, de preguntas abiertas. Imagínense, para entrar a la universidad, los estudiantes van a tener que responder preguntas abiertas. Le van a evaluar redacción, le van a evaluar ortografía, le van a evaluar el uso de los conceptos, le van a evaluar... ¿Cómo lo van a evaluar? Están trabajando en eso, porque imagínense solo entender la letra de los niños. Luis, Eso puedo responder respecto a la pregunta. Luis, cortito, porque se nos acaba el tiempo. Hay varias preguntas, pero una dice, ¿cómo puedo ayudar o cómo puedo trabajar el tema de integrar profesores en el colegio cuando no son católicos y no están vinculados con la religión? Excelente pregunta, muy buena pregunta. A ver, hoy día, incluso en el colegio católico, ¿cierto? Desde mi perspectiva debiera haber puros profesores católicos, pero bueno, hoy día es complejo encontrar puros profesores católicos, sobre todo en algunas asignaturas. Pensemos, no sé, estoy pensando en ciencias naturales, en filosofía, en música, no sé, en tantas asignaturas que es difícil encontrar profesores católicos, ¿cierto? Entonces los colegios católicos contratan al profesor que mejor se adecúa a la realidad, ¿ya? Lo importante ahí es, si yo fuera directivo de colegio, pediría que ese profesor respete el proyecto educativo. Pero bueno, yendo a la pregunta, ¿cómo puedo trabajar la integración pedagógica o la interdisciplinaria con profesores que no son católicos a partir de los objetivos formativos? Esta es la propuesta que yo tengo que hacerle al profesor. Oye, aquí estoy desarrollando estas habilidades y podemos desarrollarlas juntos. Por ejemplo, mire, una habilidad espiritual. No sé si le hablé de las habilidades espirituales ayer, pero una habilidad espiritual es, de acuerdo a un trabajo que hemos hecho nosotros, aquí en la Vicaría de Santiago, ¿cierto? Es la conciencia de la comunidad y lo comunitario. Definimos eso como una habilidad espiritual, la conciencia de la comunidad y lo comunitario. Es decir, yo reconozco que vivo en una sociedad, reconozco que vivo en una comunidad y que nos colaboramos o nos contribuimos mutuamente en esta sociedad, ¿cierto? Entonces, yo le puedo decir al profesor, oye, estoy trabajando esta habilidad, estoy trabajando esta actitud, a partir de este conocimiento. Entonces, lo que nos vincula en ese caso son los objetivos formativos que nos estamos proponiendo. Y yo estoy seguro que si nosotros trabajamos el tema de las habilidades y el tema de las actitudes, los profesores van a querer trabajar con usted. Yo trabajé con profesores que no eran católicos. Eso. Muy bien, Luis. Podemos hacer ahora un pequeño descanso de 15 minutos y Dios mediante a las 12 en punto reiniciamos. Yo reenvío el link a todos y es el mismo link de YouTube. Entonces, reenvío el de Zoom y el de YouTube sigue siendo el mismo y pueden ahí reintegrarse en los que estén por YouTube. Perfecto. Muchas gracias. Hasta un ratito entonces. Nos vemos. Muy bien. Muchas gracias. Nos vemos. Muy bien.